Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Durante este fin de semana, Aruba conoció su cuarto fallecido de tránsito de este 2015. Se trata del agente policial Andrés Soloñer, quien perdió su vida en un accidente que se registró en cercanías a la rotonda de Paradera. Sus compañeros, colegas, indican que el cuerpo policial está de luto por su partida. La cuarta víctima mortal por accidente de tránsito de este 2015 registra el nombre de Andrés Soloñer, quien funcionaba como policía. Esta semana el personal y el staff del cuerpo policial se reunió delante del Centro de Justicia en Macuarima para rendirle honores a su colega Soloñer, quien falleció a causa de un accidente en su moto. El cuerpo policial está de luto por la pérdida de un gran colega con mucha experiencia, un buen amigo, un padre, un hijo. De esta forma, el alto comisionario Dolphy Richardson comentó. Este mismo extendió palabras de condolencia a sus familias y le pidió al Creador fuerza y sostén para ayudarlos en estos días difíciles. La pérdida de Andrés Soloñer se sintió en toda la comunidad de Aruba y muchos de ellos se han acercado también al cuerpo policial para dar palabras de aliento y fuerza. Asimismo, él indicó que este es un momento para reflexionar sobre las relaciones entre los seres humanos. El alto comisario finalizó diciendo que la despedida de Andrés Soloñer se llevará a cabo este viernes. En algunos lugares de Aruba en esta madrugada se sintió un leve temblor. El primero data de 2.8 y el siguiente de 3.7 en la escala de Richter. A pesar de que según el Departamento Meteorológico de Aruba, fue leve, algunos ciudadanos sí lo sintieron. Durante esta madrugada se registraron 2 leves temblores en Aruba y en cercanías a la isla. Según el Departamento de Meteorología de la isla, este se consideró como leve. Aruba sintió un total de 2 temblores, el primero de 2.8 y el segundo de 3.7, del cual este último muchas personas sí lo sintieron y reportaron su efecto. Al parecer algunos sintieron como si un camión pasara en cercanías a sus casas y esto pone que algunas cosas empiecen a temblar suavemente. El primer temblor se registró a las 12:14 de la madrugada. Este se desarrolló en Paraguaná, Punto Fijo, Venezuela, y tuvo una magnitud de 2.8 en la escala de Richter. Pero después se sintió otro temblor a las 2:03 de la madrugada, algo que jaló mucho la atención de personas en Aruba. Según el departamento sísmico, los efectos se pudieron sentir en toda la isla. Prácticamente su magnitud fue de 3.7 en la escala de Richter, el cual fue considerado como tipo leve, pero sin embargo en muchos lugares sí lo sintieron. Como es conocido, cada segundo miércoles de cada mes en Aruba se realiza un ajuste al precio de la gasolina según el estándar internacional. En esta oportunidad el precio del crudo conoció de nuevo un alza. Como es conocido, cada segundo miércoles de cada mes el precio de la gasolina en Aruba conoció un cambio. En esta oportunidad, a partir de hoy miércoles 8 de abril, el precio de la venta de los productos petroleros cambia. Esto cuenta para la gasolina, el diésel y el querosín. El Ministerio de Asuntos Económicos, de Comunicación, Energía y Ambiente informa que el precio conoció un aumento y quedará de la siguiente forma. Gasolina 180.9 centavos por litro, aumento de 3.5 centavos. Diésel 150.4 centavos por litro, rebaja de 5.1 centavos. Querosín 136.8 centavos por litro, rebaja de 5.6 centavos. Los precios mencionados anteriormente incluyen tax de BBO y AZB. Damos inicio a nuestra ronda internacional a búsqueda del joven investigador del CTI, Andrés Felipe Mejía, desaparecido hace casi un año en las selvas del Guaviare en Colombia, se convirtió en una verdadera novela. Aunque el último operativo para intentar ubicarlo se suspendió de manera indefinida, hay versiones que apuntan a que lo tuvieron o aún lo tienen las FARC. Otra vez, la búsqueda del investigador del CTI, Andrés Felipe Mejía, no arrojó ningún resultado. Por segunda ocasión, más de 1.100 hombres del Ejército y la Fiscalía se internaron en las tupidas selvas del Guaviare y durante más de 20 días buscaron al investigador, que desapareció cuando cayó de un helicóptero el 5 de mayo de 2014.
Después de 20 días de esfuerzo y de registrar de nuevo 27 millones de metros cuadrados palmo a palmo, no se encontró específicamente algún indicio puntual que nos llevase a entender algo relacionado con Andrés Felipe. Sin embargo, información de 3 reinsertados y 3 testigos advierten que Andrés Felipe estuvo o estaría en poder de las FARC. En San José del Guaviare, el compañero cae, impacta contra el piso, está muy herido y la guerrilla inmediatamente toma poder del compañero y lo lleva a su campamento. Lo que nos dice es que está herido, que llegó con una pierna fracturada, pero que está con vida. Aunque los negociadores de la guerrilla en La Habana han negado que el investigador se encuentre en su poder, el padre del joven dice que está dispuesto a viajar a Cuba para hablar principalmente con alias Carlos Antonio Lozada, el cabecilla que conoce esa zona y contra quien precisamente se ejecutó la operación en la que desapareció Mejía. Hablar directamente con él y pedirle pues información sobre Andrés Felipe, con el corazón en la mano, que me diga la verdad, que somos una familia que está sufriendo. Yo sí estaría dispuesto a ir. Los testigos y reinsertados aportaron fotografías como prueba de supervivencia de Andrés Felipe, cuya autenticidad es analizada en los laboratorios del CTI. En Caracas, entre tanto, preparan su viaje a Panamá 2 voceras de la oposición venezolana para exponer la situación política y de derechos humanos en ese país. Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol, nos cuenta quiénes son. En el marco de la Cumbre de las Américas, organizaciones no gubernamentales de Panamá van a escuchar la voz de los ciudadanos y han invitado a las esposas de Antonio Ledesma y de Leopoldo López. Ellas acudirán el próximo 10 de abril para exponer la situación de los presos políticos en Venezuela. Según la invitación, la Secretaría de la Cumbre de las Américas escogió a Tintori y a Mixi de Ledesma para exponer la situación del país como representantes de la sociedad civil. Y lo que vamos a hacer en esos 4 minutos es hacer un resumen de cómo está Venezuela y cuál es la realidad de nuestro país. Nosotros vamos a representar las voces que no pueden ser escuchadas hoy porque están encarceladas, perseguidas, en exilio y asesinadas. Tintori ratificó la disposición del expresidente español Felipe González de viajar a Venezuela a pesar de las declaraciones de funcionarios de este país en contra de su visita. Y va a venir. Así no lo dejen ser parte de la defensa porque ya vimos cómo no quieren que entre. Va a venir. El pasado 6 de abril, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, rechazó la presencia de personalidades internacionales en el juicio de Leopoldo López. Lilian Tintori denunció que cuando acudió el pasado fin de semana a la cárcel militar de Ramo Verde para la visita dominical, le fue exigido que firmara el decreto contra la decisión ejecutiva de Barack Obama para poder permitirle el ingreso. Dice que le estaban solicitando esto a todos los familiares. Esta denuncia la hizo en el marco de esta rueda de prensa. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.